Muy bienvenidos, mis queridos amigos, a Estudiemos la Biblia Juntos, un estudio sistemático del libro de Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión vamos a estar analizando el capítulo 12 del versículo 12 al 17. Leamos. Hechos 12, del 12 al 17. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole señal con la mano de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Después que Pedro fue liberado de la cárcel, pues el Señor había enviado a su ángel para que lo liberara de esa prisión de máxima seguridad, en medio de 16 soldados, Pedro salió y las puertas se abrían porque el ángel estaba liberándolo. Pero cuando se abrió la última puerta, la puerta de hierro, la puerta de entrada de la cárcel, Pedro quedó asombrado y volvió en sí y se puso a meditar en que lo que estaba viviendo no era una visión, sino que era una realidad. Dios lo había librado de la cárcel usando a un ángel. Y Pedro quedó libre en ese momento y meditando en lo que Dios había hecho en su vida. Bien, pero el versículo 12 de este capítulo dice así. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí vemos que Pedro consideraba. Eso significa que Pedro seguía meditando en el maravilloso milagro que Dios había hecho de librarlo de esa prisión, justo el día antes de su juicio y posterior ejecución, justo a tiempo, como habíamos hablado en la clase pasada. Y el versículo 12 dice que él consideraba lo que había ocurrido. Todavía Pedro continuaba pensando en la maravillosa obra que Dios había hecho con él. Pero continúa el texto diciendo que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Después que Pedro fue librado, el segundo paso que da Pedro es buscar un refugio seguro. Entonces él fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Juan Marcos llegó a ser el escritor del Evangelio y uno de los acompañantes de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Continúa el texto diciendo que donde muchos estaban reunidos orando. Pedro no solo quería ir a contar lo que había sucedido, sino que él estaba buscando un refugio. Porque si bien el ángel lo había librado, seguramente el gobierno romano empezaría a buscarlo. Pero Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, para contarles lo que había ocurrido y también buscando un refugio seguro en medio de la noche. La Biblia no nos dice qué hora era, pero seguramente era de madrugada. Ahora bien, cuando llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos, dice la palabra de Dios, donde muchos estaban reunidos orando. Podemos entender por lo que dice este texto que la casa de María era una casa muy grande, una casa espaciosa, porque en ese lugar había espacio para que muchos se pudieran reunir. Aquí la palabra de Dios especifica que muchos, no pocos, sino muchos estaban allí reunidos orando.
No solo nos damos cuenta que la casa de María era espaciosa, sino por lo que dice el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio. O sea, esto sugiere que esa casa estaba rodeada de una muralla exterior. Y esto nos indica que María pertenecía a una clase acomodada de ciudadanos, lo que queda demostrado por la amplitud de la casa en que vivía. Una casa no solo que entraban muchas personas, sino que estaba rodeada por un muro exterior que rodeaba todo ese hogar. O sea que no era una casa común y una casa que solo se podía dar el lujo de tener una persona acomodada económicamente. Es importante señalar que aun cuando María, la madre de Juan Marcos, era cristiana y posiblemente viuda para ese entonces, había podido conservar su casa durante y después de la ejecución del primer mártir de la iglesia cristiana, como lo fue Esteban. La casa de María todavía continuaba en ese lugar, María no había sido arrestada y en ese lugar había muchos cristianos orando. Allá en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 10, el apóstol Pablo habla acerca de Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y de aquí podemos sacar que había un parentesco entre la madre de Juan Marcos, María, y Bernabé. Posiblemente ellos eran hermanos, o quizás él era el hermano del padre de Bernabé, porque Bernabé era el tío de Juan Marcos. Y aquí vemos cómo eran los lazos familiares entre María, la madre de Juan Marcos, y Bernabé, que era el tío de Juan Marcos. De aquí podemos sacar como aplicación que aún siendo de noche, o quizás de madrugada, ahí en esa casa estaban aún orando. Y qué importante para la iglesia de hoy en día es que imitemos esa práctica de la iglesia primitiva, que oraban día y noche. Y como vimos en versículos anteriores, ellos oraban con fuerza, ellos oraban con fervor, intensamente, fervientemente. No era una oración liviana o plana, una oración fuerte donde le ponían realmente ganas, le ponían corazón. Y ellos oraban tanto de día y de noche. No cesaban de orar por la liberación del apóstol Pedro. Y aunque el apóstol Pedro ya había sido liberado por el ángel del Señor, ellos seguían clamando porque todavía no conocían cómo el Señor había liberado al apóstol Pedro. Pero ellos seguían orando, ellos seguían clamando, porque no iban a parar hasta ver la respuesta. Y qué bueno es esto, hermanos, que como dijo Jesús, seamos como esa viuda que perseveraba en oración y le golpeaba la puerta a un juez malvado e injusto para que le hiciera justicia por su marido. Y ahí Jesús en los evangelios nos enseña la perseverancia en oración, que así como ese juez injusto le hizo por la insistencia de la viuda, por ir a golpearle la puerta regularmente, el juez, aún siendo una persona mala, le hizo justicia, ¿cuánto más Dios responderá a sus hijos que claman a Él día y noche? Y de ahí sacamos esa importante aplicación para nuestras vidas. Debemos orar día y noche por las peticiones que hay en nuestros corazones. Día y noche, insistentemente, fervientemente, de una manera tal de que realmente llegue al corazón de Dios. Porque si nosotros nos aburrimos orando, ¿cómo podemos creer que Dios va a escuchar un tipo de oración así? Nosotros no nos podemos aburrir orando. Nosotros debemos desear estar hablando con nuestro Señor. Porque cuando lo hacemos de esa manera, y más cuando lo hacemos con fervor, cuando lo hacemos con ganas, hermanos, Dios responde. Y Dios había respondido a la oración de esa iglesia que estaba clamando día y noche por la liberación del apóstol
Pedro, ya se le había muerto Jacobo, el primer apóstol mártir, pero ellos no iban a dejar, ellos iban a pelear para que Pedro no muriera, para que Pedro no fuera ejecutado, y por eso comenzaron a guerrear en oración. Si queremos ver resultados, hermanos, debemos tener una oración semejante a la oración que hacía la iglesia primitiva. Otra segunda aplicación que podemos extraer del versículo 12 es que esa iglesia estaba orando ¿por qué? Porque estaba en aprietos, porque Pedro estaba encarcelado. Y a mí me viene a la mente algo. ¿Cuándo es que nosotros como cristianos nos ponemos a orar más intensamente? Cuando estamos en medio de problemas, ¿verdad? Cuando estamos en medio de aprietos. Y podemos decir que Dios permite los aprietos para que clamemos a Dios con mayor intensidad. Cuando tenemos a alguien enfermo en nuestra familia o cuando nosotros estamos pasando por alguna clase de problemas que realmente nos apremia, clamamos a Dios. Esas oraciones son más profundas, esas oraciones nos salen del alma. ¿Por qué razón? Porque estamos en aprietos. Dios permite que estemos en momentos apremiantes para que podamos orar con más intensidad. Y esa es la segunda aplicación que podemos sacar del versículo 12. Pero a la vez meditaba, qué importante es que siempre oremos de esa manera. Y no solamente cuando vienen momentos apremiantes a nuestra vida. Tenemos el ejemplo de Daniel, oraba 3 veces al día. Él se cerraba en su cuarto en Babilonia y con las ventanas abiertas mirando hacia Jerusalén, oraba a Dios 3 veces al día. Pero esa conducta de oración que tenía Daniel no la tenía solamente en momentos apremiantes, la tenía siempre. Y cuando vino el momento difícil para la vida de Daniel, que fue cuando los sátrapas por envidia se organizaron para tenderle una trampa para que el rey lo echara al foso de los leones, Daniel siguió orando con la misma intensidad que oraba antes. Yo quiero decirte algo, hermano, hermana. No esperes a que vengan momentos apremiantes para orar, para clamar a Dios con todo tu corazón. Imitemos la conducta no solo de la iglesia primitiva, sino también de Daniel, que él tenía una conducta de oración. No era que se puso a orar más porque lo iban a echar al foso de los leones, sino que él ya venía orando de una manera regular. Y así debemos orar nosotros, iglesia, orar regularmente. Y más ahora que no nos podemos reunir temporalmente, yo quiero decirte que tenés que orar en tu cuarto, tenés que orar más que nunca. Anteayer, conversando con un hermanito, le decía, estoy orando más que nunca. Porque no podemos fortalecernos viniendo a la iglesia, con la comunión de los hermanos, haciendo oraciones en conjunto. Por eso debemos orar individualmente o en familia, en nuestros hogares, y clamar siempre que tu oración sea persistente y regular, como la oración de la iglesia primitiva y la oración de Daniel, en tiempos de bonanza y en tiempos de opresión. Siempre velando día y noche y sin cesar. Como cristianos siempre debemos estar regularmente orando. Continuamos la lección leyendo el versículo 13. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Aquí vemos que Pedro llega a destino, llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y comienza a golpear la puerta del muro que rodeaba a esa casa. Pero no solo a golpear, sino a hablar de una manera tal de que lo pudieran escuchar. Y en medio del murmullo que había en el interior de esa casa, donde estaban clamando a Dios, una muchacha llamada Rode pudo escuchar que alguien estaba llamando a la puerta del patio que rodeaba a esa casa. Pudo escuchar también la voz y seguramente ella, con curiosidad y con temor, se acercó
a esa puerta para ver quién era que estaba llamando. Imaginémonos esa escena por un momento. Por un lado tenemos al apóstol Pedro que estaba buscando urgentemente un lugar donde refugiarse. Por otro lado, la casa donde se podía oír el murmullo de la oración. Y también a Rode, que comenzó a escuchar a alguien que estaba llamando en la noche. Y esa jovencita se acerca a la puerta y escucha la voz de Pedro. Ahora no deja de ser gracioso la actitud, la reacción que tuvo la muchacha llamada Rode. Veamos lo que nos dice el versículo 14. Versículo 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Rode, cuando escuchó la voz de Pedro, comenzó a ponerse ansiosa y a la vez gozosa por lo que estaba ocurriendo, y en vez de abrirle a Pedro, corrió adentro de la casa para poder contarle a los hermanos que estaban reunidos orando que Pedro estaba a la puerta golpeando, llamando. Y no deja de ser graciosa la actitud de Rode. En vez de abrirle a Pedro la puerta, ella fue primeramente a contar a los hermanos que estaban orando adentro de que Pedro estaba afuera. Y la reacción de los hermanos cuando Rode le cuenta lo que estaba sucediendo, dice así el versículo 15. Versículo 15. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». La reacción que tuvieron los hermanos que estaban en plena oración es una reacción humana, normal, ante lo inesperado. Al punto de que cuando Rode le decía que Pedro estaba afuera llamando, ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Aquí vemos la humanidad de los hombres y mujeres de la iglesia primitiva. Ellos eran personas normales como tú y como yo. Decían expresiones como «estás loca». Cosa que me llama la atención, la reacción humana ante un hecho que realmente los sorprendió, los tomó por sorpresa. Pero es curioso, ¿por qué estaban orando esos hermanos? Estaban orando justamente para que Dios liberara a Pedro de la cárcel. Y lo curioso de todo esto es que cuando vino la respuesta de parte del Señor, ellos tenían incredulidad. No podían creer lo que estaba ocurriendo. Entonces, lo gracioso de todo esto es: ¿para qué estaban orando? ¿Dónde estaba la confianza que ellos profesaban en Dios? ¿Dónde estaba la fe en que Dios vendría con una respuesta a sus oraciones? Y como aplicación, ¿cuántas veces a nosotros nos ocurre algo similar? Oramos a Dios, clamamos a Dios para que responda una petición. Y cuando viene la respuesta, soy muy consciente que muchos hermanos agradecen a Dios y comienzan a glorificar a Dios porque Dios le respondió la oración. Pero en ocasiones hay hermanos que dejan que la incredulidad entre en sus corazones y comienzan a naturalizar la respuesta. ¿Será que Dios respondió? ¿O será que esto ocurrió por mera coincidencia? ¿Cuántas veces Dios pone su mano en un enfermo? Y muchas veces los cristianos que hemos estado orando damos gracias a Dios porque Dios puso su mano sobre ese enfermo. Muchas veces los médicos no se explican y dicen: no sabemos cómo pasó esto, pero algo ocurrió, esa persona se recuperó. Ellos mismos reconocen que con la ciencia fueron hasta cierto lugar y que Dios puso su mano. Y yo quiero hacer eco de unas palabras que siempre me decía el pastor. Dios no recibe la gloria cuando Él no hace algo, pero sí quiere toda la gloria cuando Él sí opera. Y yo quiero decirte algo, hermano. Si Dios no obró, Él no precisa ninguna gloria. Dios
no hizo nada, esa persona se recuperó por casualidad, esa persona se recuperó porque los médicos actuaron, hicieron las cosas como tenían que hacer. Pero cuando Dios es el que puso su mano, cuando Dios es el que obró para la sanidad de esa persona o para que ocurriera algo, y nosotros, en vez de darle toda la gloria a Dios, naturalizamos que esa contestación fue mera casualidad o mera coincidencia o fue producto de otras cosas que se movieron y no por la obra de Dios, ahí estamos cerrando. Y eso es lo que debemos aprender. Cuando Dios obra, hay que darle la gloria a Él. No naturalicemos como que esto ocurrió porque sí, nada más, o fue producto de la casualidad. No, hay que agradecer a Dios porque Él obró en medio de esa circunstancia. Y los hermanos que estaban orando por Pedro, en vez de reaccionar de otra manera, reaccionaron con incredulidad, con falta de fe. Y eso no es bueno. Debemos reaccionar con fe y con un corazón agradecido cuando pasamos por momentos de tormenta y Dios responde y Dios nos salva y Dios mueve su mano a nuestro favor. Otra cosa que nos dice el versículo 15 es que no solo le dijeron a Rode, ¿estás loca?, sino que ellos decían, dice la palabra de Dios, y con signo de exclamación, es su ángel. Con respecto a esta expresión de los hermanos, a esto que dijeron que era el ángel de Pedro que estaba a la puerta y no precisamente Pedro vivo y en carne personalmente ahí en la puerta, hay algo que debemos entender. Los judíos creían en ángeles guardianes. Es algo que debemos de entender de la cultura de la época y de las creencias del judaísmo. Los judíos de aquel tiempo, y eso estaba escrito en el libro del Talmud, que era un libro de tradiciones de los judíos, ellos creían en ángeles guardianes o ángeles de la guarda, como muchos creen hoy. La Biblia habla en el Salmo 91, versículo 11, que dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y Mateo capítulo 18, versículo 10, dice así: mirad que no menospreciéis a uno de mis pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y muchos judíos tenían la creencia no solo que había ángeles guardianes para cada persona, sino por lo que dice el Talmud, ellos tenían la capacidad de transfigurarse como la misma persona. Y no solo eso, sino que hablaban como la misma persona. Eso realmente me llama la atención, porque generalmente eso ocurre muchas veces con espíritus de gente que ya murió y que los demonios aprovechan a transfigurarse o a imitar la voz de ese ser querido que partió, muchas veces no siendo cristiano, y de repente hablarle en la noche, como en oportunidades algunas personas me han contado. Me habla mi padre que murió, o escucho la voz de mi abuelo o de mi abuelita que murió hace años. Y yo le pregunto, ¿y tu abuelo y tu abuela eran cristianos? No, ellos no creían mucho, pero yo escucho esa voz y yo siento que su presencia está en mi cuarto. Y sinceramente yo a eso lo relaciono mucho más con algo demoníaco que con algo de Dios. El espíritu de una persona cuando muere o va al Hades o va al paraíso, pero no puede estar descendiendo y yendo a los lugares o presentarse a una habitación de una persona para poder hablarle a su ser que está vivo. No, eso es espiritismo. Y lo que decían los judíos acerca de los ángeles guardianes o los ángeles de la guarda es algo muy similar a eso, que se puedan transfigurar y que puedan imitar la voz del difunto o de la persona. A mí me llama poderosamente la atención. ¿A qué se referían esos hermanos cuando decían que es su ángel? ¿Que Pedro había muerto y que en el lugar de él estaba un ángel transfigurado y hablando con la voz de Pedro?
¿O se estaban refiriendo a que solamente era el ángel de la guarda de Pedro que estaba presente en ese lugar? ¿Pero con qué propósito? Entonces aquí vemos que había creencias entre los hermanos, entre la comunidad cristiana de aquel entonces, que no eran del todo correctas. Si ustedes me preguntan a mí, como otras veces me han preguntado, ¿tenemos cada uno un ángel de la guarda? No tenemos base bíblica para decir que cada persona tiene un ángel de la guarda o un solo ángel está designado para cada persona. Eso no es verdad y se ha abusado mucho acerca de ese tema. Sabemos como personas de otro tipo de religiones inclusive hablan con esos ángeles. ¿Qué ángeles? Porque ángeles también son demonios, son los ángeles caídos. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando creemos que cada uno tiene un ángel de la guarda. Lo que sí debemos creer es esto, lo que dice la palabra de Dios. Allá en Hebreos capítulo 1, versículo 14, el autor de Hebreos, hablando justamente de los ángeles, dice así. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, con respecto a los ángeles, sí creo que hay ángeles que Dios usa para servir a los hijos de Dios. Justamente dice aquí, a los herederos de la salvación. Los ángeles, hermanos, son exclusivamente enviados a guardar a los herederos de la salvación, según el libro de Hebreos. No es cualquiera que está por ahí, ay, el ángel de la guarda está en mi casa, y ni siquiera cree en Jesucristo como Señor y Salvador, creen más en su ángel, inclusive hablan con su ángel, supuestamente, y no creen en la salvación del Señor Jesucristo. Entonces vemos que hay mucha manipulación en cuanto al tema de los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores que operan a favor de los que son herederos de la salvación. O sea, usted, yo, todos los hijos de Dios que realmente hemos sido salvos, que hemos nacido de nuevo. Pero no es que hay un ángel que tiene tu nombre o un ángel asignado solamente para ti. No hay base bíblica para eso. Sí creo que hay ángeles que Dios envía en su momento a socorrernos, o hay momentos que estamos pasando por tribulación y Dios envía sus ángeles, pero no un ángel específico para cada uno. En eso no hay respaldo bíblico para creer. Creemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo creo que hay ángeles en mi habitación. Yo creo que hay ángeles acampando alrededor de mi habitación, guiándome. Yo creo que en ocasiones de repente me están guardando cuando salgo a la calle, pero no quiere decir que sea solamente un ángel que hace eso. Dios dispone de todo un ejército de ángeles que los envía cuando Él quiere y en el momento preciso. Pero eso del ángel de la guarda es más bien de la tradición judía y algo que se ha adoptado ahora y que queda tierno, ¿verdad? No es que es un ángel que es solamente mío. Los ángeles están a servicio de todos los santos, de todos los herederos de la salvación. Y eso es una buena noticia que tenemos. Los ángeles no son para cualquiera. Los ángeles que tienen las personas que no conocen a Cristo no son ángeles de Dios, son ángeles caídos, son demonios. Hablando claramente, esos son los ángeles que tienen las personas que no conocen a Dios. Pero los ángeles que tenemos, los herederos de la salvación, esos sí son ángeles que vienen a servirnos de una manera que de repente ni siquiera nos damos cuenta, pero esos son los ángeles que están al servicio de los herederos de la salvación, según el capítulo 1 de Hebreos, versículo 14. Continuamos con el versículo 16 que dice así. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Un cúmulo de emociones que vinieron a la vida de esos hombres y mujeres que estaban clamando al Señor en esos momentos. Qué maravilloso momento. A pesar de que oraban, pero que luchaban con su incredulidad, Dios
les había respondido la oración. Porque Dios se compadece de nuestras debilidades y sabe que luchamos muchas veces con la incredulidad. Pero aquí vemos que ellos quedaron atónitos, quedaron asombrados. Y el versículo 17, para culminar, dice así. Versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro los hace calmarse porque estaban todos alborotados, estaban todos gozosos, y me imagino en medio del júbilo, gritos de alabanzas, y me imagino todo el ambiente que habría en ese momento. En ese instante Pedro les hace una seña con la mano diciéndoles que se callen, que se calme, que no haya tanta gritería, porque él quería contarles lo que había sucedido. Lo que había sucedido es que el Señor lo había liberado de la cárcel. Aquí vemos que Pedro no le da la gloria al ángel, sino que le da la gloria al Señor. Aquí dice más precisamente, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. En ningún momento dice, les contó cómo el ángel lo había sacado de la cárcel. Le dice el Señor porque él reconocía que el que había enviado al ángel a liberarlo había sido Dios, solamente Dios, el Señor. No había otra gloria que no fuera para Dios de parte de Pedro. Y es importante notar esa expresión de Pedro. Toda la gloria sea para Dios. No hay que adorar a ningún ángel ni hablar con ningún ángel. Así se te aparezca delante de tus ojos o donde sea. Toda la gloria sea para el Señor. Y les encomienda algo, ya que Pedro a partir de ese momento comenzaría a ser un fugitivo, porque Herodes Agripas y las autoridades romanas y aún los judíos mismos iban a buscar a Pedro por todos lados. Por eso Pedro encomienda a los hermanos que estaban en ese lugar a que le den la noticia a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿A qué Jacobo se refiere Pedro en el texto? No es al Jacobo que había fallecido, sino a Jacobo que era el hermano del Señor Jesucristo, el que escribió la epístola de Santiago, que es lo mismo que decir Jacobo, es el mismo significado. El hermano carnal del Señor Jesús era el Jacobo al cual se refería aquí el apóstol Pedro. Y él habla de Jacobo, y no solo de Jacobo, sino él habla de los demás hermanos. O sea, que se enteren los demás hermanos que están orando en diferentes lugares de Jerusalén. Todos estaban orando por Pedro. Y seguramente Jacobo y otros apóstoles estaban escondidos de los romanos, viendo cómo se presentaba toda la situación de que Herodes Agripa estaba arrestando a los cristianos y que se estaba llevando a columnas de la iglesia. Realmente Jacobo también estaba escondido. Pedro dice, por favor, háganle saber esto a Jacobo y a los demás hermanos. Cuéntenles lo de la liberación que yo tuve, así como se los expreso yo. Y dice que él se fue a otro lugar. Ahí comenzó Pedro a ser un fugitivo. Pero hablando de Jacobo, ¿qué sabemos de Jacobo? Jacobo era uno de los hermanos de Jesucristo. En Juan capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Dice que los hermanos de Jesús, incluyendo a Jacobo, no creían en el ministerio terrenal de Jesucristo. Pero Jacobo, de no creer en su hermano Jesús, cuando Jesús muere y resucita al tercer día, a una de las personas que se le aparece es a su hermano carnal Jacobo. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7. 1 Corintios 15, 7. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí vemos que Jesucristo, cuando resucitó,
a una de las personas que se le aparece es a su hermano Jacobo. Y Jacobo no era un apóstol, porque en este versículo podemos ver que dice que después apareció a Jacobo, hay un punto y una coma, y después a todos los apóstoles. Jacobo no era uno de los apóstoles, aún siendo el hermano del Señor Jesucristo, aún habiendo visto a Jesucristo resucitado, en ningún momento el Nuevo Testamento lo nombra a Jacobo como apóstol. Sí había otros Jacobos que eran apóstol, pero el hermano de Jesús, aún siendo un hombre importante dentro de la iglesia, no era apóstol. Jacobo se convierte al cristianismo después de ver a Cristo resucitado. Y vemos otra aparición de Jacobo en el aposento alto, cuando el Señor los envió a orar para que recibiesen al Espíritu Santo. En la lista de los hermanos que estaban en ese lugar, entre esos 120 que estaban en ese lugar, estaba también Jacobo, el hermano de Jesucristo. Hechos 1, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Hechos, versículo 13 y versículo 14. También Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente acerca de Jacobo. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces vemos aquí que el mismo apóstol Pablo habla de Jacobo como una columna de la iglesia junto con Pedro y junto con Juan. Aunque él no era un apóstol, él se había constituido en un líder muy importante de la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pedro le dice a los hermanos que estaban reunidos en la casa de María de que le dieron la noticia a Jacobo, no era porque sí nada más. Era porque Pedro quería que Jacobo tomara su lugar en la iglesia de Jerusalén, ya que a partir de ese momento Pedro no iba a poder cumplir con su liderazgo dentro de la iglesia de Jerusalén. Y de esa manera le pasa la posta a Jacobo, quien se convirtió a partir de ese momento en el líder espiritual de la iglesia de Jerusalén, en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Hasta entonces Pedro había sido la voz cantante, había sido el líder de todos, pero a partir de ese momento es Jacobo el que comienza a liderar la iglesia de Jerusalén. Y aclaremos, no siendo él un apóstol, él era un hombre considerado columna dentro de la iglesia. También cuando el apóstol Pablo se convierte y va de la ciudad de Damasco hacia Jerusalén, no se encuentra con todos los apóstoles, pero sí nos dice la palabra. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí vemos que el apóstol Pablo al que vio fue a Jacobo y también tuvo la oportunidad de poder hablar con Pedro. Es importante notar cómo Jacobo iba progresando dentro de la iglesia, de ser una persona incrédula de su hermano Jesucristo, ve a Jesucristo resucitado, ahí se convierte. Lo vemos ahí en el capítulo 1 de Hechos, junto a los demás hermanos, orando para la venida de la promesa del Espíritu Santo sobre ellos, pero también Jacobo siguió escalando dentro de la iglesia, ya que Pablo se refiere a él como una columna dentro de la iglesia del Señor. Y no solo eso, sino que allá en Hechos capítulo 15, versículo 13 al 21, leemos en la versión Nueva Traducción Viviente, Hechos capítulo 15 del 13 al 21. Cuando terminaron, Santiago, que es Jacobo, se puso de pie y dijo: Hermanos, escúchenme.
Pedro les ha contado de cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. O sea que aquí vemos cómo de ser un incrédulo pasó a ser una persona que se convirtió en una columna de la iglesia. Y también podemos ver su aparición en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, porque él se convierte en una figura vital para tomar una decisión de qué se hacía con los hermanos gentiles en esos tiempos. Y eso lo vamos a estudiar con más detalle en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y el versículo 17 termina diciendo: y salió y se fue a otro lugar. Otra aplicación más aquí. La iglesia ya no tendría tan presente a Pedro como lo tenía antes de ese episodio. Pedro a partir de ese momento se convertiría en un fugitivo. Por lo tanto, ya no podía liderar como había liderado hasta entonces la iglesia de Jerusalén. Qué triste, hermano y hermana, son esos momentos de despedida. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, cuando tuve que despedirme de la primera iglesia que Dios me dio la oportunidad de pastorear, allá en el pueblito de Noetinger, ubicado en Córdoba, un pueblito de 6.000 habitantes. Tuve la oportunidad de pastorearlo durante 2 o 3 meses y ahí fue donde yo sentí el llamado. Y yo fui a ese lugar enviado por la iglesia de Paysandú junto con mi esposa Fabiana, y fuimos conscientes de que en unos meses iban a venir a tomar la iglesia unos misioneros que iba a mandar Brasil. Pero yo me encariñé con esa iglesia. Y no solo que me encariñé con la iglesia, sino que sentí el llamado a pastorear, justamente en ese lugar. Y qué duro fue la despedida, hermanos. Qué triste fue para mí ver cómo el día que tuve que irme y que hicimos un culto para despedirme de la iglesia, no pude aguantar las lágrimas. Y yo creo que los hermanos de Jerusalén, al ver que ya no podrían ver tan habitualmente como estaban acostumbrados a ver al apóstol Pedro, sentirían una gran tristeza. Pero las cosas cambian. Y de aquí sacamos la aplicación de que así como Pedro tuvo que ceder de alguna manera el lugar a Jacobo para que se hiciera cargo de la iglesia de Jerusalén, así también muchas veces nosotros debemos saber cuándo es el tiempo de dar un paso al costado y dar lugar a otros. Es algo que me provoca tristeza y me imagino la tristeza que habrán sentido los hermanos de esa iglesia que habían orado por Pedro. Ahora Pedro ya no podía estar tan regularmente como lo había estado hasta entonces, aunque Pedro visitó en ocasiones Jerusalén, y allá en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, en el capítulo 15, Pedro estuvo presente. Pedro después anduvo por Antioquía, también de acuerdo a lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, fue uno de los pastores de la iglesia de Corinto. Entonces vemos que Pedro comenzó a movilizarse por diferentes ciudades, contribuyendo con la obra del Señor. Muy bien, hermanos, y con esto terminamos la lección de hoy. Y no olvides de dejar tus comentarios si esta lección fue de bendición para tu vida espiritual. Que Dios te bendiga ricamente.